Según datos de Amnistía Internacional, en 2007 entre 18,000 y 27,000 personas en todo el mundo están condenadas a muerte. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. Soy Rafael Ruiz Mera y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy con un tema que estoy cierto será de su interés y que es el de la pena de muerte. Un tema que de manera más o menos frecuente surge en el ámbito de nuestra discusión. Y para hablar del tema, hemos invitado el día de hoy a dos personas que han hablado del tema, que conocen del tema y que seguramente aportarán elementos para el debate. En primer término, me permito presentarles a Antonio Javier López Adame. ¿Cómo estás, Rafael? Él es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México al Congreso de la Unión. Bienvenido, Javier. Al contrario, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Gerardo Laviaga, quien es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, Gerardo. Rafael, gracias. Pues muy bien, para empezar a abordar el tema, Javier, como que ocurre que siempre que acontece un crimen un tanto abominable o que de pronto se incrementan los índices de inseguridad en el país, se empieza a hablar de la pena de muerte. Y en este caso el Partido Verde Ecologista ha empezado a hablar ahora de la pena de muerte. ¿Por qué? Bueno, llevamos ya mucho tiempo con un nivel ya de delincuencia grave y repuntó completamente en estos días. Bueno, en estos años, fundamentalmente por el caso del crimen organizado, el narcotráfico y muchas otras cosas. En el caso del secuestro particular, que es la propuesta que presentó el Partido Verde, observamos varios elementos. En primer lugar, la Procuraduría General de la República ha reconocido que grupos del crimen organizado están migrando hacia la comisión de otro tipo de delitos. Como sabemos bien, el crimen organizado lo combate la Federación, bueno, el gobierno federal. Sobre esa base y ante la indefensión en que están muchos ciudadanos porque recurren a las autoridades locales cuando hay un secuestro y después la autoridad local los manda con la autoridad federal en caso de que sea aparentemente un grupo del crimen organizado y no haya una autoridad o un responsable que se haga cargo del tema, entonces estamos promoviendo que se federalice este delito. ¿Qué queremos decir con que se federalice? Que sea combatido exclusivamente por el gobierno federal a efecto de que los ciudadanos sepamos que haya una autoridad y un responsable. Sobre esta base es sobre la que estamos trabajando. La pena de muerte, como una sanción también, pensamos que puede ser una alternativa que se debe evaluar en este país. Hoy vemos en día que el secuestrador, incluso con el concurso de delitos que existe, si existe homicidio o lesiones, pues puede pasar en la cárcel 70 años incluso. Es prácticamente una cadena perpetua, pero esto de ninguna manera vemos que esté incidiendo en la disuasión de este tipo de delito. Por el contrario, el secuestro se ha disparado en este país. No creemos necesariamente que la cadena perpetua pueda ser un buen disuasivo, creemos que pudiera serlo la pena de muerte, habría que evaluarlo en este país. Y pues estamos pensando que el secuestro debe tener la misma sanción y el mismo tipo de políticas para combatirlo a lo largo del país, cosa que no ocurre hoy en estos días. Por eso hemos presentado este paquete que incluye también una ley federal de combate al delito del secuestro. Gerardo, ¿qué opinas de lo que dice Javier? ¿Crees que la pena de muerte eventualmente puede ser un disuasivo para el delincuente? ¿Para dejar de delinquir? Yo quiero decir algo, Javier, agradezco mucho tus comentarios. Yo no tengo ningún prurito de carácter moral o de carácter filosófico contra la pena de muerte. Me parece que si una sociedad organizada, informada, inteligente, decide eliminar a una persona en ciertas circunstancias basándose en la Carta Magna, puede hacerlo. Es la democracia, con todos los riesgos que conlleva la democracia.
Pero quien vive en un Estado democrático de derecho tiene que ajustarse a eso, a los principios internacionales, a los principios fundamentales. Pero bueno, la democracia es la democracia. Yo desde luego no votaría nunca a favor de la pena de muerte, porque yo no pienso que haya que evaluar. Eso lo sé de mucho tiempo atrás. No es un disuasivo. La mente del criminal no funciona en términos, caramba, antes eran 2 años, ahora son 4, ya no voy a robar. Caramba, antes eran 5 años, ahora son 15, ya no voy a matar. Caray, antes eran 20, ahora ya son 40, ya no voy a incendiar. No, el criminal no piensa así. Y he platicado con muchos criminales a lo largo de mi vida. El criminal siempre piensa, a mí no me van a pescar. Y me amenazas con 1 año, con 20 años, o con la muerte, o con la aniquilación de mi familia entera, a mí no me van a pescar. Y si me pescan, dice el criminal, voy a sobornar al policía, o a la gente del MP, o al juez, o al magistrado, o a quien tenga que sobornar. Claro, si todo esto falla, bueno, mala suerte. Pero la mente criminal no funciona como la tuya, o como la de Javier, o como la mía. Uno dice, bueno, si invierto 10 pesos, ¿puedo recuperar esto en cuánto tiempo? Híjole, apuesto, no apuesto. El criminal es distinto, su mente es diferente. Por eso yo estoy convencido de que no. Y la experiencia internacional, la experiencia histórica nos demuestra que en todos aquellos lugares donde se ha instrumentado la pena de muerte, nunca se han reducido los índices delictivos. En ese sentido, me parece que ni siquiera vale la pena considerarlo. Javier, comentaba Gerardo, y ahorita nos haces tus comentarios a su argumento respecto a la disuasión, pero el aspecto ético-filosófico de la pena de muerte también lo han tomado en cuenta para efectos de su propuesta. Sí, cómo no. Permítame nada más hacer 2 comentarios en torno a este asunto de la disuasión, sí, cómo no, y sobre los estados democráticos si pueden decidir o no asesinar o matar a una persona o a un criminal. Nosotros creemos, y que no necesariamente está probado, que la pena de muerte no sea o no tenga un efecto disuasivo. Hay una discusión muy importante de distintos académicos en Estados Unidos, que puede ser el caso más estudiado, en el que con elementos empíricos y estadísticas del propio Departamento de Estado muestran que puede tener un efecto disuasivo el caso particular de la pena de muerte, y que es un disuasivo tan o igualmente importante como reducir la impunidad, es decir, agarrar al propio delincuente. Estamos de acuerdo que no necesariamente en todos los casos, o probablemente en la mayoría, el monto de la pena no sea un factor relevante. Pero a diferencia del monto de la pena en términos de prisión, es completamente diferente el costo que implica perder la vida. Y eso es algo que sí se hace mucho más público. Estoy consciente de que probablemente un secuestrador no sepa hoy en México cuánto tiempo se puede llevar a la cárcel. Probablemente ni le importe. Ni le importa. Por supuesto. Ni le importa. Pero puede importarle en el momento en que sepa que puede perder la vida y que el Estado ejecuta a una persona que cometió este tipo de crímenes y atrocidades. Entonces, creo que sí vale la pena discutirlo. ¿Funciona en otros países? Pues yo creo que sí ha funcionado. Por eso es la necesidad o la propuesta del Partido Verde de hacer foros sobre esta materia. Y funciona en otros países o funciona en otros países que tienen características similares al nuestro, porque siempre nos dicen, bueno, es que es Estados Unidos. Bueno, pero también está India, que es un estado democrático, están algunos países asiáticos, está Israel. Entonces, habrá que preguntarles por qué siguen manteniendo la pena de muerte, y pues es lo que queremos ver. Yo no digo, y nunca hemos afirmado, que con la pena de muerte se vaya a reducir el índice delictivo, o que sea una solución permanente o definitiva para el caso de los secuestros y los homicidios, de ninguna manera. Pero por supuesto que si pudiéramos reconocer que la pena de muerte puede ser un disuasivo importante para algunos delincuentes, pues entonces a lo mejor estamos avanzando. Ahora, qué bueno que tocas el punto del Estado democrático. Si una sociedad tiene derecho o no a decidir qué tipo de crímenes, como dice un doctor en Derecho, son o pueden ser imperdonables. Y recuerdo un poco uno de tus textos, que es sobre la cultura de la legalidad. Y me parece esto muy importante, porque ahora que estamos con este tema, se nos ha acercado mucha gente, y abogados penalistas especialmente, diciéndonos que están defendiendo a padres de familia que fueron a asesinar a la persona que secuestró
violentó a sus hijos. Entonces, esto me parece mucho más grave. Vemos ahora que ante la incapacidad del Estado de dar justicia, o por lo menos lo que la sociedad quiere entender como algo justo, pues está organizando grupos armados para defenderse de la delincuencia. Es decir, pero ¿cuál sería la justicia que tendría que proponer el Estado? Ese es el punto. ¿Tomarlo y castigarlo o matarlo? No. Por supuesto que primero es tomarlo y después ver qué tipo de castigo la sociedad también está demandando. Yo sí creo que puede haber, o que una sociedad tiene el derecho a decidir que existen crímenes imperdonables por la atrocidad con la que estos se cometen. Tendríamos que hablar incluso si este tipo de criminales son rehabilitables o no lo son. Ahora, ¿cuál sería, Gerardo, el disuasivo ideal, por ejemplo, para evitar la pena de muerte si nos ponemos en el supuesto de que no es disuasivo? Bueno, aunque Javier defiende que sí todo lo es. Depende de qué queremos con la pena de muerte. Podemos querer varias cosas con la pena de muerte. Si queremos un disuasivo, no lo es. Eso ya está probado y yo no discutiría algo así. Si tú ves un estado como Texas, donde existe la pena de muerte, pongo el ejemplo de Estados Unidos que citaba Javier, bueno, Texas tiene pena de muerte y en términos porcentuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, pues tiene más que algunos estados donde no hay pena de muerte y menos que en otros donde tampoco hay. O sea, no es un indicador, no hay una relación directa, es decir, como aquí hay pena de muerte, aquí hay menos, como aquí no hay, aquí hay más. Eso no existe en ningún lado. Eso está, vamos, hay datos duros contundentes. Ni siquiera discutiría el punto. Pero hay otras cosas que se pueden querer con la pena de muerte. Disuadir, sabemos que no, y eso ya está más que discutir. No creo que ningún científico serio, que ningún penalista documentado discuta esto. Ahora hay otras razones por las que se puede aplicar la pena de muerte. Para vengarte, para eliminar a una persona. No queremos rehabilitarlo, simplemente no queremos que esté con nosotros. Pero entonces, una decisión de esta naturaleza daría pie a otras reflexiones. ¿Por qué el Partido Verde no propone entonces la tortura? Vamos a cortarle los dedos a la gente, vamos a desollarlos, a arrancarles la piel, le sacamos un ojo un día y otro ojo, que sufra, por supuesto. Filosóficamente, no habría un argumento para refutar esto, pero entonces ya no queremos disuadir, entonces ya lo que queremos es otra cosa, ya queremos cobrar cierta venganza. Entonces esa sería la segunda razón por la que podría defenderse la pena de muerte. Yo tampoco votaría en ese caso por eso, me parece espantoso, me parece horrible. Hay una tercera razón por la que puede funcionar la pena de muerte. Perdón, Javier, voy a entrar a un tema delicado, pero creo que vale la pena, digo, es un diálogo académico y vale la pena mencionarlo. Para ganar votos, para que un partido gane votos, para que sorprenda a un grupo de personas ingenuas, poco documentadas, y voten por ese partido. Pongo un ejemplo. Hay un viejo chiste que dice que un hombre está buscando algo alrededor de un farol. Ya lleva una hora buscándolo, y un policía se le acerca y le dice: oiga, amigo, ¿qué busca? Veo que tiene mucho tiempo aquí. Sí, pues las llaves de mi casa, no puedo entrar si no las encuentro. Dice: oiga, le ayudo, ¿por dónde siente que las perdió? ¿Cuándo las vio la última vez? Clarito, vi que por allá se me cayeron. Oí cuando cayeron. Y le dice el policía: oiga, amigo, si oyó que se cayeron por allá, ¿por qué las busca aquí? Dice: es que aquí hay luz, allá está oscuro. Este chiste tonto que podía parecernos refleja mucho lo que pasa con todo el derecho penal. Porque la gente, cuando se da cuenta que no puede combatir las causas reales del delito, dice: bueno, aquí donde hay luz, pena de muerte, que cadena, más pena. No. Ese no es el remedio. El problema está allá, está en la educación, está en la familia, está en la desigualdad social. Ahí está el problema, pero ahí no hay luz. Eso no es electoral, eso no es visible, eso no gana votos. En cambio aquí decimos: bueno, no resolvimos el problema, pero pedimos pena de muerte para los malos. Por supuesto, Javier, tú y yo compartimos la idea de que una gente que mata, que secuestra, que viola, debe ser castigada con todo el rigor del Estado. La pregunta es: ¿qué queremos con la pena de muerte? Esa sería mi primera reflexión. Bueno, ya las reflexiones de Javier López a estos dos comentarios de Gerardo respecto a la venganza y respecto a un tema electoral, los trataremos después de volver de este corte, que es muy breve. Regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 en los teléfonos que aparecen ahora en su pantalla. Antes de reiniciar nuestro debate sobre pena de muerte, quisiera comentarles sobre las dos recientes publicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Una de ellas es Derecho Penal Contemporáneo, de don René González de la Vega, un personaje ampliamente conocido en el mundo de las ciencias penales. Para todos aquellos que gusten, además de elementos teóricos, entrar un poco más a la filosofía del derecho, pueden consultar este libro, Derecho Penal Contemporáneo. También tenemos el libro La responsabilidad penal del juzgador, de nuestro amigo Jorge Nader Curi, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. El título es, por demás, claro respecto a la temática. Si le interesa cualquiera de estas dos obras, llámenos, escríbanos y con gusto regalaremos un ejemplar. Tenemos 5 de cada uno de ellos. Pues muy bien, retomamos el tema. Javier, nos comentaba Gerardo, la pena de muerte no disuade. Eventualmente, si lo que pretendemos es una venganza, a lo mejor la pena de muerte es lo que necesitamos. Y tercero, es un tema electoral. ¿Tu opinión respecto a esto? Yo no puedo afirmar, como lo hace Gerardo, y categóricamente y de manera definitiva, que no tenga poder disuasivo. Y con gusto le haré llegar los documentos de trabajo de académicos que no son penalistas, pero sí son economistas, hacen y estudian estadísticas sobre la criminalidad, especialmente del caso estadounidense, y muestran que existe, sí, una relación entre menos homicidios, esto no quiere decir que se eviten, con el número de ejecuciones por condado en Estados Unidos. Entonces, es un tema que está a debate. Yo no digo tampoco, ni puedo afirmar categóricamente que tenga el mayor de los poderes disuasivos, pero sí puede tenerlo. En segundo lugar, yo no creo que pueda existir un Estado de derecho cuando la sociedad no ve, en términos reales, que el Estado esté aplicando justicia. ¿Qué queremos con la pena de muerte? Bueno, queremos varias cosas. Creo que la sociedad quiere, en primer lugar, que pueda terminarse este tipo de delito. Y dos, me parece que la sociedad no perdona a este tipo de criminales. Entonces, sobre esa base, no les concede, cuando se atenta de manera grave contra el derecho a la vida y a la libertad, pues no les concede la sociedad, ni le está concediendo a este tipo de criminales, ni el derecho a rehabilitarse, ni el derecho a la vida. Entonces, sobre esa base, me parece que sí tenemos una responsabilidad de escuchar a la sociedad. Yo no llamaría que la sociedad, por esta razón, es ignorante o es vengativa. Al contrario, me parece que hay que escucharla, y en todo caso, las muestras de venganza que estamos ya viendo, como es precisamente el que abogados penalistas estén defendiendo a padres de familia que fueron a asesinar a los victimarios de sus hijos, o como es precisamente los grupos armados que están haciendo empresarios y organizaciones de comerciantes para protegerse del crimen, eso sí me preocupa más, porque eso va en contra del Estado de Derecho. ¿Porque la autoridad no ha detenido a los responsables o por ese ánimo de venganza? Bueno, cualquiera que sea la razón, pues me parece que debe evitarse a toda costa. Finalmente, nos han dicho que este es un asunto meramente electoral. Yo quiero decir primero que fue una propuesta que presentamos desde agosto del 2008. Esto es un año antes de que comenzara el proceso electoral. Eso sería tanto como decirle a la gente, ¿sabes qué? Tu diputado va a trabajar únicamente 2 años, porque el tercero, cualquier cosa que se presente, es plenamente electoral. Por supuesto que fue una de las medidas y de las propuestas más polémicas. No es la única que tiene el partido en torno al secuestro ni al combate a la delincuencia. ¿Pero por qué hemos salido con ella? Pues porque queremos que la gente la discuta y se informe antes de tomar una decisión. Para eso son los foros. No creo honestamente que pueda achacarse esto de electoral, porque finalmente la gente pues vive el día a día, y el día a día implica que necesita mejores ingresos, mejor educación, y otro tipo de situaciones, y a eso nos debemos abocar los partidos como propuestas de campaña. Pero me parece que descalificar esto como electoral es descalificar también a lo que la ciudadanía está viendo como
un Estado absolutamente incapaz. Gerardo, me gustaría tu opinión a los comentarios de Javier López y introducir un tema que ya esbozabas tú, que es el carácter definitivo de la pena de muerte. Es decir, si se aplica, ya no hay marcha atrás. Hago un comentario final sobre disuasión. Tú nunca has cometido homicidio, ni tú, ni yo tampoco, nunca hemos secuestrado, nunca hemos violado. Yo creo que a ti no te ha asustado la pena, ni a ti ni a mí. O sea, yo no he violado, no porque la pena sea de 10 o de 15 o de 14. Yo no he secuestrado, ni tú has asesinado, no porque la pena sea más o menos. Simplemente, si la pena aumenta o disminuye, tú no vas a violar, ni a secuestrar, ni a matar, Javier, ni yo tampoco. Entonces, la disuasión creo que es un tema distinto y en la mente criminal, insisto, la amenaza mayor o menor no opera de manera contundente. Pero desde luego espero los estudios y me encantará platicarlos más tarde, Javier. Estoy abierto a modificar mi punto de vista. Un segundo argumento por el que yo no votaría por el Partido Verde, es decir, por el partido que promueve la pena de muerte, es el carácter irreversible de la pena. Se cometen tantos errores judiciales, Javier, Rafael, que cuando uno los estudia dice, caramba, y al amigo que está 5 años en prisión se le dice, oiga, disculpe, ya vimos que no era usted, o el que estuvo 10 años, oiga, perdone, qué pena, oiga, señor, las pruebas lo apuntaban, pero ya vimos que no es cierto. Ahora con estos nuevos avances que hay en materia genética, hemos visto que muchos violadores, o acusados de violación con sentencias definitivas que están en prisión, no habían sido los violadores, porque ya vieron el semen bien y, perdón. Bueno, si esto pasa con la gente en la cárcel, es vergonzoso, es horrible el error judicial, que te digan, oiga, señor, perdón, estos 8 años que le quitamos una gran disculpa. Imagínate que te matan, que el Estado te priva de la vida y que luego dicen, híjole, no era usted. O sea, el carácter irreversible de la pena a mí me da pavor. Insisto, no tengo ningún prurito filosófico, ni religioso, ni moral contra la pena de muerte. En una sociedad ideal, rica, igualitaria, de gente muy brillante, donde todas las pruebas se pudieran llevar a los extremos, quizás sería muy buena y sería sana y yo la aplaudiría. Pero una sociedad, no hablo de México, hablo de Estados Unidos y de Noruega, hablo de Finlandia y de Suecia, hablo de Francia, Inglaterra, China, Japón, en un mundo como el que tenemos, donde existe el error judicial, me parece gravísimo aplicarla. Ese sería mi segundo argumento para no votar a favor de la pena de muerte. ¿Qué opinas de esta consideración, Javier? De la definitividad, de lo irreversible de... El error judicial, independientemente de que exista la pena de muerte o no, es un problema gravísimo y que se debe combatir a toda costa. O sea, más allá del debate sobre la pena de muerte, tenemos que evitar a toda costa el error judicial. Tú lo has señalado, ya existen hoy técnicas en materia genética, ADN y otro tipo de cosas que nos permiten avanzar en esa materia y desgraciadamente avanzando muy lento. Nada nos daría, por supuesto, más temor que se cometiera un gravísimo error con un inocente. Sabemos, pues, que existe esta posibilidad y por esa razón, en la propuesta que hemos presentado se contempla al menos 2 tipos de controles. El primero de ellos es que en la sentencia de amparo, porque vamos, todo proceso lleva, como ustedes saben, pues 2 instancias después de la primera. La sentencia de amparo tendría que ser resuelta forzosamente por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del país. Tenemos que darle un voto de confianza, al menos a los jueces que están en la Sala Suprema del país. Y 2, si no existe 100% certeza de la culpabilidad o la participación, coautoría o autoría de una persona en este tipo de ilícitos, se contempla necesariamente que se tenga que conmutar la pena. Entonces, así hemos presentado la propuesta con objeto de tratar de evitar a toda costa el error judicial. Sabemos que también en el caso estadounidense ha habido errores muy graves y después de 1973 se empezaron a poner grandes controles. Ello ha hecho que la gente que está en el pasillo de la muerte pase mucho más tiempo tratando de revisar precisamente el caso. Han salido, hace un rato lo comentábamos, algunos individuos que precisamente no eran culpables y libraron el pasillo de la muerte, y hoy existe un 6% más de probabilidad de que una persona que está en el pasillo de la muerte salga por alguna otra razón y salga por la que le conmuten la pena a que vaya finalmente a una ejecución. Por supuesto que existe ese riesgo, pero
ese riesgo es independiente de que existe o no la pena de muerte. Tenemos que avanzar, por supuesto, en disminuir a toda costa el error judicial. Los tres somos abogados y algo que seguramente nos repitieron a los tres, Gerardo, era aquella circunstancia que decía que más valía 100 culpables fuera que un inocente dentro de la cárcel, ¿no? Con esto nos querían decir que ante la duda más valía dejar fuera a alguien que cometer la injusticia de tenerlo dentro. ¿Tú crees que en una circunstancia como la que comenta Javier vale la pena correr el riesgo aun cuando se trate de pruebas indubitables de que el sujeto sí cometió el delito? Depende de qué se quiera. Yo insisto en esto. O sea, yo no tengo pruritos contra la pena de muerte de carácter filosófico o moral. Por ejemplo, ahorita que comentas, Gerardo, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, el Estado en principio se supone que sanciona con delitos cuando se trastocan los valores que de alguna manera consensuada todos consideramos, o la mayoría consideramos importantes. Uno de ellos es la vida. ¿No estaría el Estado negando con sus proposiciones los valores que está defendiendo al...? Bueno, puede haber excepciones. La gente dice, ¿con qué derecho un hombre en el poder priva de la vida a otro? Pero eso no es un buen razonamiento filosófico, porque con ese mismo razonamiento podríamos decir con qué derecho un hombre priva de la libertad a otro, o con qué derecho un hombre le pone una multa a otro. Llegaríamos a extremos filosóficos muy grotescos. Yo soy un pragmático. Aquí el tema es este. Yo no creo que la pena de muerte sea disuasiva, primero. Segundo, aunque fuera disuasiva, la irreversibilidad, es decir, la sola posibilidad de que exista error judicial, me da pavor. Ahora, tercero, ya aterrizando el problema a México. México es una sociedad profundamente desigual. Yo he paseado por muchas cárceles muchas veces y siempre descubro que la gente que está en prisión es la gente más lastimada económicamente. Sí, es cierto, hay personas que están en pabellones aparte, pero son excepciones. Se pelearon con alguien igualmente importante, en fin. La justicia permite, y no solo en México, quizá debo ser más amplio, en todos lados, que solamente la gente más lastimada vaya a prisión, la gente que no pudo pagar un abogado. Tenemos un sistema profundamente injusto. Si pensamos en el amparo que tú mencionabas, Javier, pues el amparo es muy injusto, porque si tú te amparas ya no pagas impuestos. Y si yo estoy en el mismo giro que tú, en las mismas circunstancias que tú, pero no me amparé, tengo que pagar impuestos. Para algunos la ley es constitucional y para otros es inconstitucional. O sea, el propio marco constitucional y jurídico de México facilita la desigualdad. Eso a mí me da pavor. Ahora, con una medida como la pena de muerte, esto se va a acrecentar y a disparar. Resulta que se va a sacrificar a la gente más lastimada, a la gente que no pudo pagar un gran despacho, a la gente que no pudo pagar buenos abogados. Y el señor que planeó y diseñó el secuestro, ese se queda tranquilo. El empresario que quiso vengarse de su compañero empresario y contrató unos chalanes, ese queda libre. Y el tipo que también debería ser castigado con todo el rigor del Estado, insisto, ese va a prisión. Pero simplemente estamos generando e incrementando la desigualdad. Es un tercer argumento por el que yo no votaría por un partido que promueve la pena de muerte. En conclusión, porque sería... promover más la desigualdad, Rafael. Es decir, los más pobres serían los que eventualmente serían condenados a la prisión, y la gente que tiene recursos, con buenos abogados, saldría adelante. ¿Ese te parece un argumento, Javier? Bueno, nunca hemos negado que exista una sociología del delito. Por supuesto que existen condiciones en la pobreza, en la falta de educación, en la marginación, en la violencia intrafamiliar, que están generando delincuencia, que están generando violencia y que pueden generar una persona que esté en la cárcel. Pero yo siempre que he dicho que cuando le echamos la culpa a la sociedad por este tipo de cuestiones, nos olvidamos de una razón y de una evidencia muy importante. Si le echamos la culpa a la sociedad, tratamos de hacer a un lado la responsabilidad individual. Y también, mientras un maestro abogado nos decía, bueno, sí eres pobre, pero también se lleva con dignidad. Y hay quien lo lleva con dignidad. ¿Por qué una persona sí comete actos atroces y otra no? Ahí hay una razón que es individual, particular, y que es sobre esa persona que comete actos atroces y criminales a los que tendría que ir dirigido este tipo de pena. Desde luego que tenemos que combatir a toda costa la desigualdad. Por supuesto que en algún momento tendremos que cambiar esa cláusula Otero que tú dices sobre
en materia de amparo para que todos nos podamos amparar y la ley sea igual para todos. Pero el punto aquí relevante no es cómo tratamos o no las desigualdades sociales, pues porque eso es una tarea permanente, no podemos renunciar a ella. El punto aquí, sobre la pena de muerte, es cómo tratamos a este criminal atroz que, enfrentando las mismas condiciones sociales que muchos otros de sus compañeros, otros no cometen este tipo de delitos tan graves, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Me parece que es lo que tendríamos que estar analizando. Javier, me has convencido. Si yo tuviera la certeza absoluta de que una persona cometió un delito, si se pudiera probar, si se pudieran conocer sus cómplices, los autores intelectuales, y todos, los ricos, los medianos, los pobres, todos los que participaron en ese secuestro, pudieran ser ejecutados, yo sería un entusiasta partidario de tu grupo político y votaría por el Partido Verde y diría arriba la pena de muerte. Pero no son las condiciones ideales y por eso no me inclino por eso. Aunque me convences en términos teóricos, en la práctica no logro comprender cómo le vamos a hacer. Yo no me pongo que vayamos a Cancún, hombre, Cancún es un lugar muy agradable, pero el punto es, tenemos una carcachita de los años 30 y tenemos una botella de gasolina. ¿Nos vamos a esa carcacha a Cancún? No, por supuesto que no. Ah, ¿se opone usted a ir a Cancún? No, no me pongo a ir a Cancún, es muy agradable Cancún. Pero en estas condiciones, con este sistema, institucionalizar la pena de muerte sería darle armas a un montón de grupos políticos, de facciones con intereses muy claros, para eliminar a sus enemigos. En una circunstancia como la que vivimos, estás poniendo, yo no me pongo a, no sé, a ver, déjame poner un ejemplo más grotesco, yo no me pongo a que haya cuchillos afilados, pues yo no se los daré a mis hijos, pues qué miedo, no me pongo a la herramienta, es muy útil para ciertas cosas y en ciertas circunstancias, pero eso no podemos dejarlo en manos de personas que pueden hacer una gran cantidad de daño con una institución así. Eso, aunque me convences en términos teóricos y me has convencido, has ganado mi voto en la primera parte, lo pierdes en la segunda. Ya no te alcanzo a llegar en este segundo argumento. Oye, Javier, como instrumento de venganza, respecto a lo que mencionaba Gerardo, ¿no habría temor de que pudiese suceder esto más que como un instrumento de justicia? Pues hoy en día, desgraciadamente, la situación que estamos viviendo es tan grave que la pena de muerte ya existe, pero no la ejecuta el Estado. Qué bueno. ¿No? Mira, por supuesto que hay muchos temas alrededor de esto. Yo no esperaría a que tuviéramos la sociedad ideal, porque no existe tampoco la sociedad ideal. En una sociedad ideal no tendría que haber delitos. En una sociedad ideal todos tendríamos que ser filósofos, aunque trabajáramos en cualquier cosa. Y en toda sociedad, llámese la más ilustrada o la menos, hay un porcentaje importante de delincuentes y algunos de ellos atroces. La situación que vivimos en México es de una gravedad bastante amplia, es decir, no es comparable con la que vivimos en otros países. Dada esa situación, me parece que sí es una posibilidad que debemos tomar en cuenta. Yo me escribiría a lo que expresó en un dictamen la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985, 83, no recuerdo la fecha. En ese dictamen, antes de los congresos abolicionistas, expresaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se debía limitar la aplicación de la pena de muerte en términos muy específicos. No se pronunció por su abolición, pero sí por la limitación de la pena de muerte. ¿En qué casos? Bueno, primero, pues que se garanticen todo el proceso, que sea un proceso justo, abierto, transparente y todas las garantías del proceso que se cumplan. Dos, que se aplique única y exclusivamente para los delitos más graves, como los que estamos tratando aquí. Tres, que se excluya cualquier posibilidad de que se aplique para una situación política como la que acabas de expresar. Y cuatro, pues evidentemente que se aplique para aquellos que expresan o tuvieron voluntad o volición, no para aquellos que no pueden ser susceptibles de ser penados, ¿no? Esto es un dictamen que expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución de 1917 en México tuvo desde sus orígenes la pena de muerte integrada
y expresaba puntualmente que no se podía aplicar para cuestiones políticas. Era para parricidio, plagiario, asaltador de caminos, traición a la patria en guerra pero por cuestiones extranjera. políticas disfrazadas de delito. Es decir, yo me voy por ti por cuestiones de tipo político, pero mi denuncia por secuestro o es por alguno de los delitos que prevean pena de muerte. Pues mira, yo creo que en la historia de México, desgraciadamente, no han requerido los desgraciados que han mandado asesinar a otro por motivos políticos de armar delitos. Simplemente lo han hecho. Después de la Revolución Mexicana fue un estado muy violento que asesinó a varios de los disidentes sin necesidad ni siquiera de armar un delito ni proceso judicial. Tenemos desaparecidos en los 60s, en los 70s y nunca pasaron por un proceso judicial. Hoy que vivimos en una democracia, pues es precisamente lo que estamos tratando de evitar. Al menos, pues tratar de que todo lo que sea juzgado pues sea por la comisión de un delito y que pase ante un juez para demostrar o no si es culpable, ¿no? Pero me parece que no ha sido el caso exactamente de México. Armar delitos para sentenciar a alguien, pues simplemente lo han mandado matar. Muy bien. Ahora volvemos con la opinión de Gerardo Laveaga. Ahora tenemos que hacer un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a los teléfonos que ahora aparecen en pantalla. Bueno, pues continuamos con nuestro debate sobre la pena de muerte. Una de las razones, Gerardo, que ha expresado Javier para proponer la pena de muerte es el que sea un disuasivo. Tú has dado tus razones por las cuales consideras que no es un disuasivo la pena de muerte. ¿Qué sería entonces un disuasivo para tratar de contener, por ejemplo, a la delincuencia en general, pero particularmente la organizada, que es para quienes el Partido Verde Ecologista pretende la pena de muerte? Me parece muy buena pregunta, Rafael. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer las ideas que hemos venido desarrollando. Me explico. A la gente no la disuade un castigo. Y decía muy bien Javier, cuando una gente ve que a la persona ya le hicieron eso, a lo mejor sí la disuade. Pero por supuesto que eso sí disuade. Pero lo mismo disuade la pena de muerte que una prisión de 40 o 50 años. Yo creo que la prisión hasta hoy es un buen disuasivo siempre y cuando se lleve al cabo. Siempre y cuando tú, en efecto, hagas que se cumpla una investigación rigurosa, un procedimiento conforme a derecho y una sanción dictada por quien tiene que dictarla, el Poder Judicial. En este sentido, yo creo que el presidente Calderón se ha adelantado con gran visión a proponer una gran cantidad de reformas. Nuestros códigos datan de los años 30, tanto el penal como el de procedimientos penales. Son códigos viejísimos. Tenemos unas leyes espantosamente viejas con las que estamos tratando de hacer frente a una delincuencia cada vez más sofisticada, más organizada, más tenebrosa. Bueno, tenemos que modernizar, por ahí tenemos que empezar, modernicemos todo esto. Y sí, pongamos penas severas, pongamos control. Oye, a mí me aterra tanto como a Javier los homicidios, los secuestros, qué miedo. Y tenemos que castigar a quien los perpetra. Pero no con pena de muerte. Yo no perdería mi tiempo hablando de ideas que han probado su fracaso en todas las latitudes, que son costosísimas, que son injustas, que no son disuasivas, que generan desigualdad y que además son irreversibles. Yo no perderé mi tiempo en eso. Yo me concentraría en la modernización de nuestro sistema acusatorio, en estos juicios orales que van a ser transparentes, que todo el mundo sepa, que todo el mundo vea, que todo el mundo hable de sus razones, que van a ser inmediatos, el juez va a conocer por primera vez del asunto ahí, que van a darle un lugar importante a la conciliación. Yo me concentraría en la modernización de nuestro sistema jurídico. Eso me parece que es elemental, eso me parece que es importantísimo. Y en ese sentido pienso que el presidente Calderón ha acertado y el Congreso de la Unión ha sido muy responsable al apoyar estas medidas, que son las que pueden poner un coto a todo lo que estamos viendo. No veo otro camino. En el ámbito penal,
porque en el ámbito de la educación, de la salud, de la organización, de la sociedad, de la economía, pues hay un montón de cosas más que hacer. El derecho penal debe ser una última ratio, debe entrar a funcionar cuando todo lo demás ha probado que ya no ha funcionado, y no tratar de encontrar en el derecho penal todas las soluciones a todos nuestros problemas. Eso pienso yo. Siguiendo a Gerardo, Javier, lo que sería un gran disuasivo sería lograr abatir la impunidad, ¿no? Por supuestamente. Estamos de acuerdo. O sea, yo creo que hay varios temas que se quedaron pendientes en la agenda del Congreso, y uno de ellos muy importante es la reforma al Ministerio Público. Hay muchas propuestas que en esta reforma penal que se hizo importante sobre la oralidad de los juicios quedaron pendientes, especialmente porque para poder implementarla hacen falta muchas reformas todavía a leyes secundarias. Entonces, ojalá que en lo que va de este periodo que comienza o la próxima Cámara pues agilice esta situación para que pueda avanzar lo que tú dices. Los procesos de los que tú estás hablando muy probablemente pues no sean inmediatos, pero esperemos que en 5 o 10 años tengamos un sistema judicial completamente distinto. Estamos de acuerdo en que hay que abatir la impunidad, es lo primero. Lo que tendríamos que evaluar, y es en lo que yo he insistido, es que junto con este tipo de procesos, que lleva un tiempo hacerlos, pues también evaluemos la calidad de la cadena perpetua o la pena de muerte como castigos o como disuasivos efectivos. Yo honestamente no creo que la cadena perpetua pueda ser un disuasivo suficiente. Hemos visto casos, en el caso norteamericano, en el que a todos los sentenciados se entrevistan, a varios de ellos, a los ejecutados, y ellos reconocen incluso que la cadena perpetua no fue suficiente disuasivo y que se cambiaron de estado para poder cometer un ilícito donde no existiera la pena de muerte. Entonces, creo que sí tendríamos que evaluarla. Yo no me negaría, por supuesto, a sentarme, y por supuesto que el Congreso de la Unión tampoco lo ha hecho, y por eso vamos a organizar estos foros, pues donde vamos a invitar también a Gerardo pues para que exprese estos puntos de vista. Pero lo importante es evaluar ambas rutas, porque una se va a tardar mucho tiempo y pues tal vez la otra tengamos medidas en corto plazo. Javier, ¿Vas a decir algo de la cadena perpetua? Desde ahora acepto la invitación, por supuesto. A mí me parece que tan disuasivo puede ser 1 año de prisión, como 10 años, como 50 años, según el impacto, en la medida en que se apliquen. Pero me parece que una medida como la pena de muerte puede ser tan disuasiva como 30 años, y es mucho más costosa, y es mucho más complicada, y es mucho más difícil de aplicar que estos 30 años. Yo te aseguro que la gente, cuando empieza a ver que la gente le está metiendo 30 años a prisión con un proceso justo, limpio, transparente, eso sí puede bajar la delincuencia en el ámbito penal. Pero déjame insistir, también tenemos que preocuparnos por las condiciones de vida, por la educación, por la salud, por el trabajo. Eso es natural y eso tiene que hacerse. Y no, perdón que sea tan repetitivo, y no pensar que el derecho penal lo va a resolver todo, como muchas personas ingenuamente lo piensan y lo exigen. ¿La cadena perpetua te parece? Me parece desde luego menos costosa, menos complicada que la pena de muerte, y además es reversible. Si una persona es sentenciada a cadena perpetua y en 4 años aparece la persona que se decía había asesinado, señor, qué disculpa, puede usted salir. Me parece que la cadena perpetua es mucho más pragmática, mucho más útil que una pena como la de muerte. ¿Por qué dices que menos costosa? Porque mucha gente tiene la impresión de que eventualmente al ejecutar a un sujeto estaría ahorrándose el Estado, bueno, pues toda la manutención por una gran cantidad de años del sujeto que está en prisión. No solamente es costoso en términos económicos. Digo, matar a una persona cuesta, son procesos larguísimos. Condenar a una persona a cadena perpetua es mucho más corto que condenarla a muerte. Para la cadena de muerte, incluso en la iniciativa que presenta el Verde, es un recurso y otro recurso y otro recurso y otro recurso. Para la cadena perpetua no hay tantos recursos. Claro, hay personas que tienen más de 10 años esperando ahí y una revisión, y luego el perdón del gobernador, y si no el perdón de la Suprema Corte la vuelve a revisar. Es carísimo, es larguísimo. Y la gente tiene que estar ahí. Una cadena, a lo mejor, una pena de 30 años ahora es mucho más barata. O sea, y no solamente lo vemos en términos, repito, de dinero, sino en términos de desgaste,
de desacreditación de un sistema, de posibilidades de venganzas. Decía Javier hace rato, bueno, lo que pasa es que hay gente que se mata de todas maneras. Sí, pero el Estado no puede hacer eso. Te consta, porque tú conoces muchos casos, en que para vengarse de una gente que no cumplió con las indicaciones, el hombre en el poder lo manda a prisión. Lo hemos visto muchas veces. Las venganzas, está en la cárcel, que sienta mi poder. Eso con la pena de muerte va a tener un incentivo mucho mayor, y eso a mí me da escalofrío. Yo nada más, siendo que eres un pragmático, Gerardo, tendríamos que reconocer también que en las cárceles tenemos un problema gravísimo. Muchos. Que tendríamos que reconocer que la rehabilitación en muchos sentidos ha fracasado, y peor aún, que desde la cárcel tenemos casos de secuestradores que siguen operando allá adentro. Entonces, sí, es un problema de corrupción, es un problema de falta de controles, pero llevamos mucho tiempo así. Entonces, vamos a decirle a la sociedad, ok, vamos a hacer cadena perpetua, pero esta persona que cometió actos atroces va a seguir dentro de la cárcel, y es muy probable que desde ahí esté organizando los secuestros de tus otros hijos. Es algo muy complicado. Entonces, yo creo que sí es un tema de debate, que si vamos a entrarle realmente a reconocer que la rehabilitación en México está fracasando y no nos ponemos una venda sobre los ojos, pues entonces yo sí creo que para este tipo de delincuentes la pena de muerte sí puede ser una salida. Voy a darte un argumento a tu favor. Tan que ha fracasado la rehabilitación, que ya ustedes en el Congreso de la Unión eliminaron la palabra rehabilitación del artículo 18 de la Constitución, y ahora se habla de reinserción social. Vamos a reinsertar a la persona. Yo creo que hay personas que nunca se van a poder reinsertar, por más que la Constitución lo diga, estoy convencido de eso. Pero el Estado no puede tener esa arma. Yo creo que en un caso muy concreto, en que tú me digas, mira, en este caso se vio esto, esto, esto y esto, y yo te diría, sí, merece que lo maten, más aún que lo desollen. No solamente que lo maten, que lo desollen públicamente. Pero son casos excepcionales, y lo que tú estás proponiendo, lo que tu partido está proponiendo, es que esto se institucionalice, que se cree un gran instrumento constitucional y jurídico para hacerlo valer. Híjole, ¿cómo se va a usar eso? A mí me da escalofrío, repito. O sea, me asusta crear ese monstruo gigantesco que va a venir a complicar todo el panorama penal. Lo que tenemos, digo, no será lo mejor, caramba, pero lo que tenemos sirve para evitar que eso pase. Y si se controla mejor a la gente que está en prisiones, y si hacen las reformas, vas a tener los mismos resultados, porque creo que tú y yo estamos hablando de lo mismo, de los resultados. Lo que creo es que tú estás buscando un camino larguísimo, complicado y costosísimo. El mío me parece, bueno, claro, es mi punto de vista, Javier, tú defiendes muy bien el tuyo. Desde mi punto de vista, no se va a ganar nada instrumentando la pena de muerte, y sí puede perderse muchísimo, muchísimo. Ahora, Javier, con base a lo que comentabas de que efectivamente se está armando un nuevo sistema de justicia penal, pero que puede tardar años en que empiece a dar resultados, que decías ahora que la cárcel no ha cumplido con su función de rehabilitar, en ese sentido, la medida que ustedes proponen podría ser temporal, es decir, en lo que abatimos en la impunidad, en lo que las cárceles se convierten en centros que eventualmente permitan la reinserción, ¿puede ser una medida de emergencia? Sí, completamente de acuerdo. Puede ser una medida de emergencia, una medida temporal. Incluso estamos dispuestos a reconocer que podemos estar equivocados, pero no puedo reconocer que estoy equivocado en tanto llevamos más de 10, 20 años discutiendo una reforma al sistema de justicia, en cuanto llevamos no sé cuántas conferencias nacionales de procuradores, no sé cuántas conferencias de otro tipo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al día de hoy, pese a que ya hay una nueva ley, pero que se publicó apenas este año, no existe un registro de todos los policías del país, no existen bases de datos confiables de la criminalidad en este país, no existe coordinación de autoridades y no existe mucho de lo que estamos aquí hablando, de las reformas que tú has propuesto. Javier, y concediendo que sea así, en este panorama desolador que tú nos presentas, ¿quieres aplicar la pena de muerte con todo este escenario que tú mismo estás describiendo con tanta claridad? ¡Qué horror! Pero por supuesto que es un tema a debate. ¿Pero qué vas a debatir? ¿Estamos preparados para aplicarla? Mira, yo creo que tú me has dicho, ¿quieres institucionalizarlo? Bueno, por supuesto, porque si no estaríamos actuando fuera de la ley,
Por supuesto que tiene que tener un complemento institucional. Porque ciertos tiene casos que ser general. específicos a lo mejor son más que justificables. Exactamente. Tiene que ser general y está dirigido precisamente para esos casos específicos. Desde luego, tiene que ser un diseño legal adecuado, pues para que pueda aplicarse precisamente para estos casos en los que los estamos solicitando. He procurado llevar el diálogo desde una perspectiva muy pragmática. Hay un montón de instrumentos internacionales que México ha firmado donde se opone desde luego a la pena de muerte. Ese sería una barrera para que no pudiéramos ni siquiera apoyarla. Pero yo no he querido enfocar el problema desde una perspectiva de los instrumentos internacionales, porque alguien dirá pues, que México se retire y punto. No, yo creo que en términos de resultados objetivos, medibles, verificables, no ganaríamos nada y sí complicaríamos mucho el escenario por todo lo que hemos mencionado. Y Javier ha hecho una descripción impecable de lo que pasa. Estamos prácticamente por terminar, Javier. Te preguntaría, para que nos veamos muy rápido, algo que ya le había preguntado yo a Gerardo. Al promover el valor de la vida, el Estado, y defenderlo, sancionando a quien prive de la vida a otro, te pregunto, ¿no estaría también el Estado atacando los valores que el mismo Estado procura proteger al sancionar con pena de muerte a un delincuente? A mí me parece que el Estado tiene el deber de cuidar y proteger la vida de los ciudadanos y de los buenos mexicanos. Y para tener la calidad de ciudadano en este país, también lo expresa la Constitución, tienes que tener un modo honesto de vivir. Y cuando tú atentas de manera atroz contra otros ciudadanos, me parece que efectivamente puedes perder ese derecho. Yo creo que sí, los estados pudieran conservar y las sociedades pudieran decidir, como lo repito, qué tipo de crímenes pueden ser, como le he llamado y lo han llamado otros, un crimen imperdonable. Muy bien, Gerardo, tenemos 30 segundos para despedirnos. ¿Algo más que quisieras agregar? No, simplemente que yo no perdería mis energías en buscar una medida que ha probado su fracaso y sí en probar muchas medidas que han probado sus beneficios y que vale la pena intentar en México, como la reforma que impulsó el presidente Calderón. Pues muy bien, no nos queda ahora más que despedirnos de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de Javier López Adame, diputado federal por el Partido Verde Ecologista al Congreso de la Unión. Y bueno, ya informaremos, Javier, de cuándo se llevarán a cabo estos foros en el Congreso, en los que seguramente participarás tú, estará invitado Gerardo, para seguir ahondando en el tema. Y a ustedes agradecerles su atención y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.